Alicia, qué gusto tenerla en este espacio. Bienvenida a Manavisión Plus. Buenas tardes. Por favor, Alicia, si nos puede activar su audio para poderla escuchar y ahí sí, tener el diálogo. ¿Listo? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí estamos listos. Bienvenida, Alicia, qué gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Igual el gusto es mío, en realidad, que nos hayan dado estos espacios donde podemos dar información a las personas importantes, donde podemos visibilizar un delito que no se visibiliza o que es muy difícil visibilizar por la crudeza que tiene, ¿no? El delito, de hecho, que es la trata de personas. Esta parte es la que queríamos hacer la introducción, Alicia, porque bien lo mencionabas, es un tema muy sensible y que a veces no se habla mucho, incluso en los medios de comunicación. Cuán importante es llegar con ese mensaje y precisamente saber qué es lo que está pasando y que la gente conozca y que la gente, digamos, el común de la gente pueda entender lo que está pasando en el Ecuador, lo que está ocurriendo en el mundo, pero sobre todo que a veces son situaciones que están muy cercanas y las desconocemos. ¿Qué es la trata de personas? Para quienes solo lo escuchan pero no tienen la capacidad de identificar el gran problema del que estamos hablando. Bueno, gracias por la pregunta, y en este tema voy a hablar de dos cosas súper importantes, que hay mucha confusión muchas veces. Hay que tener claro algo antes de saber qué es la trata, que la trata de personas no es un tipo de migración. Eso hay que tener claro, no tiene nada que ver. La trata de personas es captar a personas contra su voluntad o de una forma engañándoles, haciendo ofertas mentirosas y llevarlas a un lugar donde puedan ser explotadas tanto laboralmente, sexualmente, pueden ser explotadas retirándoles sus órganos, explotadas de una forma también vendiendo algún tipo de servicio que ellas den. Entonces, la trata de personas es captar a personas contra su voluntad con un ofrecimiento engañoso de trabajo o de hacerlas modelos o de mejorar su calidad de vida. Esa es la trata de personas. Entonces hay que hacer una gran brecha y hay una gran diferencia entre la migración y la trata de personas. Que dentro de la migración puede existir un tipo de trata, sí. Puede ser. Es un riesgo donde las personas mientras están migrando pueden ser captadas y pueden ser víctimas de trata. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de veces. Del 100% de casos de trata, el 80% han sido captados en temas de migración. Es decir, que esta sería una de las formas más comunes en donde se desarrolla o se da este tipo de situaciones, Alicia. Sí, tenemos dos riesgos importantísimos, que es el área de migración, que es donde existe mucho tema de trata, y otro riesgo importante que tenemos ahora, que hemos visibilizado, es el tema de redes sociales. Ahora todo es tecnológico, como podemos ver, tenemos WhatsApp, Instagram, Facebook, tenemos TikTok, y los tratantes han usado ya estos medios para captar especialmente niños, niñas y adolescentes. Tomemos en cuenta que, hablando de cifras grandes, aquí en el Ecuador, el 41% de los casos de trata de personas es de explotación sexual, y es algo gravísimo. De esto 41%, tomemos en cuenta que el 80% de esas víctimas de trata son mujeres. Y de ese porcentaje de mujeres, si hablamos en temas de niños, el 41% son niños y niñas a partir de los 12 a los 17 años. Entonces hay un riesgo bastante grande. En este año hemos detectado que hay 6,000 casos de trata, de cuales de los 6,000, que es el 100%, tomémoslo así, el 46% son niños, desde los 6 años hasta los 16 años. Bueno, realmente es una cifra muy alarmante, muy preocupante. Además, hablábamos de que, bueno, en este caso la migración, el tema de las redes sociales serían como que los escenarios donde más se presentan este tipo de situaciones. Hay otras formas de pronto que desconocemos y que a lo mejor no las estamos viendo mucho, pero que también existen, donde se están aprovechando de hacer este tipo de acciones. Otras formas que hemos detectado, claro, en mayor nivel, es dentro de las escuelas, de las unidades educativas, donde ya existe niñas que han sido incluidas ya en temas de trata, entonces ya lo normalizan. Lamentablemente la trata, el tratante siempre busca actuar en la psicología de la víctima, donde logra convencer de que es normal lo que ella está viviendo. Entonces, la trata de personas llega más o menos de un ofrecimiento engañoso. Por ejemplo, te captan por redes sociales, te dicen, bueno, estás
me gusta cómo actúas en las cámaras, mira, yo tengo una escuela de arte o de comunicación, voy a hacerte famosa, mira, le mandan ejemplos engañosos de cómo va a ser, se va a mejorar tu estilo de vida, mira, para demostrarte, dame el número de cuenta, yo te voy a depositar el dinero, el primer enganche, para que tú puedas saber cómo va a ser tu trabajo aquí, cómo vas a ganar, y de esa forma empiezan a tratar a personas, y lógicamente cuando la adolescente empieza a ver estos réditos económicos inimaginables para la edad de ella, estamos hablando entre 12 años a 16 años, empiezan a regalarles celulares, mira, para comunicarnos mejor, para que me mandes más fotos, más videos. Entonces empieza a captar a más niñas. Entonces se hace algo interno dentro de instituciones educativas. Nosotros ya hemos detectado una red, por ejemplo, en una institución educativa aquí en el Ecuador. Entonces, lamentablemente es algo que como no se visibiliza, como que lo normalizamos, como que dejamos que nuestros niños estén en el teléfono mucho tiempo, obviamente porque papá y mamá están trabajando para poder mantener el hogar. Los niños pasan mucho tiempo conectados en pantallas, en juegos donde los tratantes ya han buscado la manera de llegar a ellos. Ahí es donde les citan en los parques, te dicen, mira, a tu casa nadie te hace caso, no te escucha, yo te voy a escuchar, ven, te espero tal día en tal parque. Y ahí es donde los tratantes llegan y secuestran a las niñas, las llevan con falsas promesas de amor muchas veces, y esa es la problemática que vivimos aquí en el Ecuador. Nosotros en la actualidad como Our Rescue, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio del Interior desde el 2023, donde nosotros trabajamos de la mano apoyando a la Policía Nacional en temas logísticos para que se den estos operativos de rescate. Y con este apoyo nosotros hemos logrado aquí en el Ecuador rescatar este año a 183 niños y niñas que han sido víctimas de esta trata con fines de explotación sexual. Hace muy poquito firmamos un convenio igual con la Fiscalía General del Estado para trabajar en los procesos de judicialización de estos casos que ya han sido investigados, donde ya ha habido los operativos de rescate de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es un delito que se debe trabajar en equipo. Siempre yo digo, o sea, todas las instituciones involucradas con el cuidado, la protección de niños, niños y adolescentes tienen que conocer a carta cabal de qué se trata este delito, cómo evitarlo, cuáles son las señales de alerta que los niños pueden tener cuando están viviendo este tema de abuso, porque tomemos en cuenta que parte de la trata y explotación sexual nosotros consideramos el nivel que ha crecido el tema del material de abuso sexual infantil, que es lo que se está viviendo en la actualidad aquí en el Ecuador, lamentablemente. Entonces, tomemos en cuenta que hablando de temas de cifras delictivas, el narcotráfico, tú puedes vender 1 kilo de cocaína una sola vez, ¿no es cierto? No puede revenderse y ahí queda. En cambio, el material de abuso sexual infantil, tú lo puedes vender muchas veces. Entonces, es algo de un rédito económico para las mafias muy alto. Entonces, ese es el peligro que está trayendo la trata ahora. O sea, tratan niños, secuestramos niños. ¿Para qué? Para crear material de abuso sexual infantil. Entonces, por esa razón nosotros estamos 100% seguros como la ONG Our Rescue que tenemos que crear conciencia en temas de prevención para saber que la trata existe, cuáles son las consecuencias que puede traer, cuántas víctimas hay aquí en el Ecuador y cómo se victimiza a las niñas y adolescentes para normalizar este tema de la explotación sexual en ellos. Cómo sexualizamos el pensamiento de las niñas y adolescentes incluso con todo lo que se ve en redes sociales, ¿no? Esta problemática, esta situación, esta captación de menores, por así decirlo, ¿en dónde está teniendo más presencia o notoriedad? Quizás en la zona urbana, zona rural, ¿en qué localidades del Ecuador se han dado la mayoría de los casos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo voy a dividir esto en dos partes fundamentales, esta pregunta, y la primera es que hay dos zonas de riesgo. La una que son las zonas fronterizas, estamos hablando de las fronteras con Colombia, de las fronteras con Perú, que son zonas riesgosas, y en los lugares costeros donde estamos expuestos a zonas costeras. Entonces, las provincias con más alto riesgo de este delito son, en este caso tenemos Carchi, Manabí, y tenemos parte de las dos provincias más importantes donde tenemos más captación. En Quito, que es la capital, en Pichincha, tenemos casos de trata donde se ha rescatado a varias personas, pero todas las niñas rescatadas en las sierras son niñas que vienen desde Manabí, que vienen desde el Carchi o que vienen desde Machala, que es otra de las provincias con más alto riesgo, eso por su frontera con Huaquillas.
Entonces, es difícil poder nosotros trabajar de la mano en todas las provincias, pero al menos visibilizar este delito sí es bastante importante para que se sepa y cómo se trabaja en estas zonas fronterizas con el tema de migración. Entonces, sabemos que hay mucha migración en esas zonas fronterizas. Por esa razón, existe dentro de esa migración un tema de trata, se venden paquetes migratorios, es una locura, donde venden a la migración como un paseo, o sea, ya venden tours. Entonces, dentro de ese proceso migratorio es donde existen temas de trata, donde ya le dicen, bueno, tú estás migrando con nosotros, entonces mira, tú tienes que ser parte de esta banda, te ofrezco un trabajo mientras estás migrando para que tengas dinero, para que puedas tolerar toda la migración, entonces tienes que hacer este trabajo sexual. Las personas por la necesidad acceden, lógicamente, entonces si tú vas y muchas veces haces operativos con ellos, dicen, no, es que ella dijo que sí, ella aceptó. Pero ¿en qué condiciones está aceptando esa mujer ser parte de esa niña? Muchas veces hay padres, y no me quiero ir muy lejos, pero muchas veces hay padres de las estadísticas. Una de las estadísticas que más a mí me impresiona aquí en el Ecuador es que del 100% de casos de trata, los tratantes, el 60% son familiares de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes. En este caso, muchas veces son papá, mamá, otras veces es mamá, primos, tíos. Son los tratantes de esos niños donde promocionan a sus niños, a sus sobrinas, a sus hijos en redes sociales, promocionando un servicio sexual. Entonces empiezan a tratar a esas personas, a movilizarles a otros lados. Mira, te vas a ir con tu tía unos meses a que pases tus vacaciones, y eso es mentira. No es para eso, es para explotarla sexualmente. Entonces es lamentable que dentro del círculo familiar los propios niños, niñas y adolescentes tengan que protegerse. ¿Dónde está el lugar seguro de ellos? Esa es la pregunta que nosotros siempre nos hacemos y que las dejo abierta aquí en la sociedad. ¿Cuál es el lugar seguro de nuestros niños si no somos en casa? Alicia, y en ese sentido, con las cifras que nos da son extremadamente altas, no, lamentable que el 60% sea familiar pues, de las víctimas. Oiga, y en este caso, en el Ecuador, ¿desde cuándo se empieza a aumentar la cifra, incrementar la cifra de trata de personas? Porque hace años no se lo escuchaba tanto, o sea, se escuchaban estas situaciones en Centroamérica, México, por lo general, pero en el Ecuador era algo muy lejano. Sin embargo, por lo que nos comenta, ya está aquí y las cifras son alarmantes. Sí, bueno, nosotros como ONG, donde nosotros podemos dar fe de estos casos, nosotros estamos aquí desde el 2023. Entonces, desde el 2023 empezamos a hacer varios casos en temas de trata de personas, especialmente de niños, adolescentes y temas de explotación sexual. Entonces, captemos que todas las cifras que yo les estoy mencionando son cifras desde el 2023 en adelante, que hemos venido ya trabajando de una forma cercana, de una forma de campo. Nosotros arrancamos con un operativo como ONG que se realizó en Canoa, donde se rescató a niños que estaban siendo víctimas de explotación sexual y que posiblemente no dudo que llegarían a ser víctimas de trata de personas para llevárselos a otras ciudades, otros países incluso. Y luego continuamos haciendo más investigaciones. Nosotros trabajamos de la mano con la UNAT, que es la Unidad de Trata de Personas, y trabajamos de la mano con Cyberdelitos, que es Cyberpol, que son unidades especializadas en delitos tanto de trata de personas como en delitos cibernéticos, porque como yo les decía, la mayor cantidad de captación en la actualidad de niños, niñas y adolescentes es mediante las redes sociales. Entonces, trabajamos de la mano con esas unidades apoyándoles. Nosotros solo somos un tema apoyo. Nosotros no realizamos investigaciones, eso se encarga la Policía Nacional. Nosotros somos como un ente de apoyo y también somos un área donde está en campo, visitando escuelas, capacitando personal en primera línea que está en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, buscando la manera de que este delito, como pueden ver, se visibilice, porque como me dices tú, está bien, no se sabía este delito, creíamos que no existía, lo podíamos ver solo en películas, pero no, el delito siempre sí, ha estado palpante en el Ecuador, pero lamentablemente muchas veces se lo ha confundido con migración. Y muchas veces no se lo ha visibilizado porque es un delito tan fuerte, es un delito tan duro, y como les había dicho, es un delito que está en los hogares del Ecuador, que se lo esconde, se lo normaliza y dice, bueno, al final es tu primo, debe tener la razón, es tu papá, tiene la razón.
y los niños siguen siendo víctimas donde juegan con su psicología. Al cerrar la primera parte de la entrevista, yo les decía que los niños y adolescentes este victimario llega a jugar tanto con su psicología que ellos llegan a pensar que es normal, o sea, que nacieron para hacer eso, que está bien porque están ganando dinero, entonces está correcto lo que están haciendo. O sea, si los movilizan de un lado al otro para dar un servicio sexual, está bien porque están ganando dinero, es parte del trabajo. Entonces, hay personas que se enamoran por situaciones, a veces situaciones de vulnerabilidad, empiezan a desarrollar el síndrome de Estocolmo, donde empiezan a confiar, a querer y a necesitar a su victimario. Bueno, es una situación realmente muy compleja. En este sentido, Alicia, sabemos que ustedes vienen haciendo un trabajo con el Ministerio del Interior, con todos los organismos, háblese de Fiscalía, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajar ya? Porque las campañas a través de los medios de comunicación precisamente es informar como primer punto. Termina educando de alguna manera también a la población, pero al hablar de que hay un 60% que la familia mismo es parte de todo este negocio que se vive en el Ecuador de la trata de personas, es realmente preocupante. En este sentido, obviamente dentro de la familia, si bien es cierto, hay padres, madres, tíos, primos que podrían a lo mejor pues poner en esta situación vulnerable a algún familiar. También hay familiares que no lo permitirían nunca. ¿Cómo debe reaccionar un familiar que ve una situación como esta y que quiere salvar a su familiar también de esa situación terrible, por muy padre o madre que sea que esté dirigiendo una situación tan atroz? Claro que sí. La denuncia que nosotros hemos trabajado es del 1-800 delito, que es la línea abierta que tiene el Ministerio del Interior para cualquier tipo de denuncia. De ahí se canaliza la denuncia. Otra forma de denunciar también es en los DECES de cada institución, si es dentro de la institución. Otra forma clara de denunciar es buscar un UPC cercano donde puedan acercar. El 1-800 delitos es totalmente privado, entonces nadie va a saber quién lo denunció, pero los que ya quieran hacer una denuncia formal principal pueden acercarse a los UPCs a denunciar este delito. La única forma de salvar a nuestros niños, la única forma de proteger es denunciar. Está en nuestras manos, no podemos ser cómplices si miramos algo extraño, por más que sea un familiar muy cercano, no podemos ser cómplices y callarnos. El dinero, la necesidad puede ser uno de los puntos más de riesgo que tienen los niños en la actualidad, en estos hogares donde hemos rescatado a algunos niños que han tenido estos problemas, pero no se justifica el que nosotros podamos usar a nuestros niños como una mercancía. No es justificable, es terrorífico que hemos llegado como sociedad a usar a nuestros niños como una mercancía, a usar a nuestros niños para que vendan productos, a usar a nuestros niños para que estén en la calle, que eso es un tema de explotación laboral. Nosotros como una ONG lamentablemente no cubrimos eso porque no es parte de nuestra misionalidad, pero nuestra misión sí es abordar el tema de explotación sexual, que es una realidad que queremos visibilizar en el país, visibilizar en las entidades gubernamentales, visibilizar en las autoridades, visibilizar en la sociedad también empresas privadas, que parte de su responsabilidad social visibilicemos este tipo de delitos. Y yo sé que son muy fuertes porque es algo duro, muchas veces inaceptable, pero es una realidad que si no la visibilizamos, no la hablamos, no se puede terminar. Entonces, aprendamos a ser voz de los que no tienen voz. Muy bien, estas formas de explotación, lo mencionaba Alicia, la parte de la explotación sexual quizás es la más frecuente, la más común, y podríamos decir que ya a nivel emocional, quizás hasta mental, podría ser hasta la más dolorosa, la más difícil de sobrellevar, quizás, y quizás por eso ustedes como ONG apuntan muchísimo a esta situación y además porque es la más frecuente. Pero hay otros tipos de formas de explotación, ¿cuáles serían? ¿Se han encontrado con otro tipo de casos? Sí, hemos tenido casos aquí en el Ecuador de explotación laboral, donde se les lleva engañado, igual un falso ofrecimiento, se les lleva a los niños o con sus familias, se les ofrecen trabajos en otros países, por ejemplo. Dicen, mira, acá vas a ganar mejor, y les llevan y les encierran en lugares donde no tienen agua, no tienen comida, y les hacen atender y trabajar 24/7. Ese es un tipo de explotación laboral. Hay una explotación de venta de órganos, donde se le capta a la persona y se le retiran los órganos.
Esos tipos de explotaciones son las explotaciones que hemos visto aquí en el Ecuador, en muy bajo nivel, pero existe. La explotación laboral en niños creo que sí está en alto nivel, en, por ejemplo, provincias como Pichincha existe un alto índice de explotación laboral de niños. Pueden ver que podemos ver muchos niños en la calle que están vendiendo. Entonces, eso sí existe, pero en realidad la explotación que nosotros más nos basamos, como tú decías, es el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estar alertas como padres de familia ya en este caso que a lo mejor pues de pronto no desde el hogar viene esa explotación ni la trata de personas, sino que más bien podría mi hijo o mi hija estar siendo víctima de una situación externa que yo no logro identificar? En este sentido, ¿cómo ayudar también a los padres de familia para que se involucren un poco más, revisar qué están haciendo los hijos? Porque bien lo mencionabas, la parte de lo psicológico se maneja mucho con el tema de los ingresos económicos, Alicia. Entonces, los chicos muy jóvenes, adolescentes que comienzan a tener ya un ingreso, lo ven básicamente como un trabajo, aún a pesar de que no están como que identificando lo que están dando, todo lo que a lo mejor representa, ¿no? Y en este sentido, como que irles cambiando un poco la mentalidad. Los chicos también jóvenes que podrían escuchar esta entrevista, los adolescentes, cómo alertarlos para que identifiquen una situación de manera inmediata y que también tengan el deseo de denunciarlo, porque a veces el temor, el miedo a no saber cómo conducirse, cuál ruta seguir. Entonces es importante también en este sentido, Alicia, alertar a la población y a los padres de familia, porque hoy mencionabas el tema de la tecnología y las redes sociales han ayudado muchísimo a que los casos se incrementen. Entonces, y esta parte es el día a día y el común de todos los adolescentes y los padres de familia, cada quien en su teléfono sin saber qué estamos haciendo. Así es, en realidad esa es una de las cosas más riesgosas que hemos tenido, y lo primero que tienen que saber, hablando de un adolescente en el punto principal, es si estoy siendo víctima de esto, tomen en cuenta que no es culpa, o sea, no se sientan culpables por lo que está pasando, porque estas personas son profesionales en lo que hacen, en captar personas, de jugar con su psicología. Entonces, entender que no es culpa de uno y que tengo que buscar ayuda. Lo más pronto posible, busquen ayuda, hablen con su persona de confianza. Si en este caso puede ser su papá, su mamá, su tío, su maestra, hablen con una persona, un adulto de confianza que les pueda ayudar y empiecen a denunciar este delito. Segundo, como nosotros como padres, la forma de ver el cambio de comportamiento de nuestros hijos es tan evidente cuando existen estos casos. Lo veo muy tímido, lo veo solo en el celular, que está muy callado, o que empieza a encerrarse en el cuarto con el teléfono, porque estas personas suelen pedirles fotos, entonces estoy pendiente, reviso su celular. Recordemos, padres y madres de familia, que los chicos no pueden tener teléfonos privados hasta los 18 años, jamás. Ustedes tienen el total derecho en revisar sus teléfonos, porque esto es por seguridad. No estamos interrumpiendo la privacidad. Lo que estamos haciendo es cuidando a nuestros niños y adolescentes al momento de revisar el teléfono. Hemos hecho estudios y hemos hecho las campañas de prevención junto a la Policía Nacional del Ecuador, que es del área de ciberdelitos, y ellos piden a los padres de familia que no se entregue celular a los niños hasta que los niños tengan 15 años y vigilados. Ahora vemos niños desde los 6 años que ya tienen su teléfono, entonces tenemos que prestar atención a eso. Si nosotros queremos dar un teléfono para que nuestro hijo se contacte con nosotros, ok, poner las restricciones del caso, buscar programas donde se bloqueen redes, jamás permitir a un niño que abra TikTok, Instagram. Si es que hay muchos juegos en línea que son parte de, ahora hay un juego famoso que se llama Roblox, que es donde los niños juegan muchísimo. Entonces, estos juegos en línea son muy riesgosos porque ahí existe una red abierta de todo el mundo. Entonces, todos pueden ingresar, pueden crear un chat entre personas. Si no tienes tú un servidor privado, entonces te conectas de todo el mundo. Entonces, ahora existe un término que les va a parecer muy nuevo aquí, que se llama grooming. Este término es cuando una persona adulta se hace pasar por un niño o por un adolescente para captar esto. Entonces lo enamoran, conversan, mira, yo sí te entiendo, yo sí te escucho. Entonces, como padres, si vemos que el niño está o la niña está poniéndose muy agresiva con nosotros, que no nos quiere contar las cosas, algo está pasando. Esa es la primera señal de alerta, que nuestros niños están muy agresivos y que nuestros niños que deseen estar solo en el celular. Algo está pasando ahí. ¿Qué mi hijo está haciendo? ¿Qué mi hija está haciendo con ese teléfono? Si vemos que empieza a llegar a la casa con un nuevo teléfono, si vemos que llega con una nueva blusa, si vemos que está arreglándose más de lo normal,
¿qué está pasando ahí? Entonces, siempre como padres tenemos que estar alerta a cualquier cambio mínimo que sea de nuestros hijos e indagar qué sucede. Y esa responsabilidad también es de las escuelas, de los DECES, que donde empezamos a hacer charlas preventivas de detectar casos. Los niños y niños y adolescentes recordemos que la mayoría del tiempo pasan en su escuela. Entonces es un trabajo en conjunto, en equipo, entre la escuela y los padres de familia. Y ahí es donde nosotros como ONG estamos ingresando. Ahora, este septiembre, el 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, especialmente niños, niñas y adolescentes. Y el 25 de septiembre se firmó un convenio de cooperación internacional con el municipio de Manta, donde vamos a activar este octubre un calendario de prevención y vamos a ir visitando escuelas que se ha detectado algún tipo de caso de trata de personas o de explotación sexual para prevenir, hablar con padres, niños, crear más visitas, más campañas preventivas, que eso es nuestro objetivo en este año. La única forma que hemos detectado de prevenir la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es de esta manera. Bien. Charlas. Bien, Alicia, antes de finalizar esta entrevista muy productiva, quería consultarle también, hace poco mencionaba que trabajan de la mano con el Ministerio del Interior, no dan ese apoyo, la logística y demás, pero antes de finalizar, ¿cómo está la normativa legal? ¿Qué dice en el Ecuador el marco legal sobre estos casos? Y también quizás tiene a la mano alguna cifra de personas que quizás han sido detenidas o cuál es el proceso que se ha dado a las personas que en este caso pues lideran esa red. Perfecto. Bueno, en el tema marco legal no me puedo meter muchísimo porque no tengo conocimiento claro de este tema, porque no manejamos nosotros del marco legal. El marco legal lo maneja directamente la Fiscalía General del Estado y el proceso judicial, que es el que realiza. Pero sí puedo dar cifras de cuántos aprendidos ha sido por este tema de trata de personas, que han sido 96 personas con nuestro apoyo logístico a la Policía Nacional que han sido detenidas por estos delitos. La mayoría de personas están concentradas en la provincia del Carchi y Machala. Perfecto, entonces ya estas serían las cifras que ustedes manejan con respecto al trabajo que se viene desarrollando, pero hablando ya de los números que mencionaba Alicia, quiere decir que hay mucho trabajo todavía por hacer. Por sí, identificar estas redes precisamente que se dedican a la trata de personas. Mensaje final para la población, Alicia, sabemos, y lo mencionaba antes de la pregunta de Enrique, lo más importante es llegar con estas charlas de información, educar a la población y darles la oportunidad también a las personas de que sepan que hay un organismo y que también hay vías y rutas para poder denunciar y atender la situación, porque a veces tenemos ese miedo que solamente queda en la mera denuncia. Ustedes han venido haciendo un esfuerzo muy grande, un caso muy sonado de Canoa que mencionaba Alicia y que creo que alertó muchísimo también a la población con respecto a este tema. Ese mensaje para la comunidad, Alicia, porque lo más importante es saber que existe el problema, pero que también podemos erradicarlo si nosotros también nos sumamos a estas campañas educativas, no solo como medios de comunicación, bien lo mencionaba Alicia, desde la familia y también desde las escuelas, las instituciones educativas que hoy en día pues también se están sumando a ese trabajo que ustedes vienen desarrollando. Bueno, mensaje final sería, nosotros estamos creando una campaña que se llama El Poder de tu Voz, que es una campaña de prevención y para proteger los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que arrancó este pasado sábado 27 de septiembre con una carrera donde hablamos sobre el poder de que tiene la voz tanto de nosotros como sociedad y el poder que tiene la voz de los niños, niñas y adolescentes. Nuestro mensaje final como ONG sería que la única forma de poder proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es alzando la voz, uniéndose a la lucha por los derechos de nuestros niños, porque los niños importan, porque hay que creer en la voz de ellos y lo más importante, que la sociedad estamos en completa responsabilidad de cuidar y proteger a nuestros niñas, niños y adolescentes. Seamos la voz de los que no tienen voz y cuidemos de lo que más valioso que tenemos para nuestro presente y nuestro futuro, nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien, Alicia, muchísimas gracias por habernos acompañado con este mensaje importante y el mensaje final. Queremos, Enrique, agradecerle a Alicia por habernos dejado conocer también la situación y el trabajo que se viene haciendo, que además es loable y digno de aplaudir.
Así es, Alicia, queremos agradecer su presencia acá y compartir información muy interesante. Y bueno, Vani, ahí están las cifras, lamentable lo que está pasando en el Ecuador, ya lo decía Alicia, ¿no? Y también lamentable que familiares estén vinculados en esta red, muy lamentable. Muy bien, Alicia, gracias, lindo día. Muchas gracias.